Hola, muy bienvenido o bienvenida a este curso. En él vas a estar aprendiendo las bases, los pilares y los fundamentos del trading. Eh, es muy básico lo que te voy a enseñar en estas clases, pero sin duda es lo que tienes que afianzar y arraigar y bueno, pues que esto eche raíces para que la base y los cimientos de esta casa que vamos a construir sean robustos y no las mueva, bueno, pues nada, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver entonces cómo empezamos a estudiar nosotros esto de la bolsa, esto del trading, esto del mercado, de los gráficos. Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico y lo que no es menos importante, porque muchas veces cuando ya estamos en niveles avanzados, olvidamos la esencia. ¿M? Y es conveniente volverlo a ver una y otra vez, por si acaso nuestra memoria nos falla. Pero si estás empezando desde cero, quédate con que el movimiento del mercado, eso, cómo se mueve un gráfico, un activo, una cotización, bueno, pues tiene tres formas de moverse. Estas tres formas son o tendencia alcista, movimiento que tiende a subir, o tendencia bajista, movimiento que tiende a bajar, o lateral, que es un movimiento que sube y baja, pero sin desplazarse demasiado. Es decir, una tendencia alcista podríamos decir que son movimientos que tienden a ir al alza, la bajista movimientos que tienden a ir a la baja y la lateral movimientos que tienden a no ir a ninguna parte, a ser muy erráticos y bueno, pues esto sería la alcista, esto la bajista y esta la lateral. Vamos a ver ahora ejemplos de cada una. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí la tenemos. Ejemplos de cada movimiento, como te decía, bueno, pues en lo que te he pintado antes, una tendencia alcista puede ser de tres formas o incluso de más, ¿no? Porque, bueno, pues aquí estaría esta tendencia alcista muy inclinada, esta tendencia alcista con una inclinación un poco menor y esta tendencia alcista que sigue siendo alcista pese a las zonas en las que el precio se vuelve errático, ¿no? Porque aquí parece como que baja y aquí vuelve a subir. Bueno, pues todos estos son esquemas de tendencias alcistas. Luego hay otra tendencia alcista que suele ser un poco más lateralizada, pero que no deja de ser alcista, que podría ser este tipo. ¿Vale? Vamos a pasar entonces a la siguiente porque esta no tiene mayor cosas. Simplemente que estos son los ejemplos de una tendencia alcista o algunos de los ejemplos de una tendencia alcista. Vamos a ver entonces ahora la tendencia bajista. Bueno, pues es invertir las cosas. O sea, si antes yo te hablaba de tendencia alcista, ahora de tendencia bajista. La bajista, pues es una tendencia que, como ves, tiende a bajar. Puede ser con esta inclinación, puede ser con una inclinación muy bestia y puede ser, como digo, con movimientos erráticos, que de repente, pues, si nosotros estamos viendo que el precio hace esto, pero luego sube, bueno, pues puede dar lugar a equívocos, pero luego vuelve a bajar, etcétera. Y como te decía, en la alcista también puede haber este tipo de tendencia bajista que no es otra cosa que una tendencia con poca inclinación y que, bueno, pues se lateraliza pero a la baja, ¿no? Bien. También quiero decirte que al igual que en la tendencia alcista los movimientos tienden a subir, el concepto que tú tienes que tener bien marcado a fuego es que para que sea una tendencia alcista, los altos, los picos que tú ves en un gráfico han de ser cada vez más altos, ¿ves? Un pico por encima del otro y los picos de abajo también tienen que tender a subir, ¿vale? Mira como aquí lo mismo, picos altos con máximos, digamos máximos crecientes, lo que te enseñan, ¿no? Si ya vienes de algún curso de trading, bueno, habrás visto esto un montón de veces, ¿no? Bien.
Como ves aquí, los picos son cada vez más altos, los bajos son cada vez más altos, pese a que puede haber algún bajito que sea un intruso que se cuele por debajo de un bajo anterior y sigue siendo un bajo más alto, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es una tendencia alcista y vamos a ver entonces que en la bajista también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Mira, en la tendencia bajista los máximos esta vez son cada vez más bajos, los piquitos digamos son cada vez más bajos y tienden a decrecer, igual que en esta otra que tiene mucha inclinación y sus piquitos tienden a ir cada vez más para abajo, tanto los de abajo, digamos los bajos, como los altos, ¿no? Digamos que son mínimos que van decreciendo y máximos que también van decreciendo. Lo mismo aquí, ocurre que tenemos máximos y mínimos decrecientes, en un momento dado algún intruso se mete por el otro mínimo, haciéndonos creer que quizá la tendencia se revierte y el precio sigue bajando, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo todo esto un poco más con calma en el gráfico, pero primero debemos de ver la tendencia lateral, que el mercado, salvo en en estos últimos meses del año, estamos en el 2025, en mayo, bueno, pues tanto 2023, 2024, 2025, incluso 2022, pues el precio pues ha estado muy en tendencia, ¿no? Sobre todo en los índices. Pero lo normal es que el precio lateralice mucho más tiempo del que se mantenga en tendencia, ¿vale? Y mira, ¿cómo puede ser un lateral? Bueno, pues un lateral, lo más lógico y lo más que nos gustaría a todos es que el lateral tenga pues los máximos más o menos al mismo nivel de precio, los mínimos también, ¿no? Pero luego hay laterales que, bueno, pues pueden ser un poco crecientes, ¿vale? Y laterales que pueden ser un poco decrecientes, ¿no? Y siguen siendo laterales. En los laterales también entrarán las figuras chartistas que se llaman, ¿no? Que pueden ser figuras tales como el megáfono, tales como el banderín, así, tales como la bandera, pero eso lo vamos a ir viendo en, bueno, pues clases más adelante, ¿no? Vamos a ir por partes y tenemos que tener en cuenta que cuando un mercado está lateral, los máximos y los mínimos no hacen altos por encima ni bajos por debajo, al menos no los hacen que sean relevantes, porque fíjate, aquí puedes decir, oye, mira, aquí sí hay un bajo por debajo, pero no es relevante, es un bajo que se ha quedado prácticamente al mismo nivel o que ha salido a lo mejor con una mecha de vela, aquí hay un alto más alto que se ha quedado prácticamente al mismo nivel. Esto sigue siendo un lateral mientras no haya una intención real por arriba o por abajo de que el precio continúe. ¿De acuerdo? Vale, vamos entonces ahora a ver ejemplos reales del gráfico de una tendencia alcista. En este caso tenemos la tendencia alcista inclinada, esta que te he dicho yo que, bueno, pues las hay que son demasiado inclinadas, luego una tendencia con una inclinación bastante normal y una tendencia, como digo, que tiene sus mínimos y sus máximos creciendo, pero que de cuando en cuando algún mínimo o se queda a nivel o lo viola un poco, pero eso no significa que la tendencia cambie, sino que el precio va a seguir subiendo, ¿vale? Esto sería ejemplo de tendencia alcista en un gráfico real. Vamos a ver ahora un ejemplo de tendencia bajista. Mira cómo aquí sí he incluido esta tendencia que es muy correctiva o una tendencia que está muy lateralizada pero a la baja, y luego tenemos la tendencia que tiene una inclinación normal, que fíjate cómo te vuelvo a insistir en que si los altos cada vez son más bajos, los bajos cada vez más altos, pese a que haya algún alto que viole el anterior, el precio sigue haciendo la tendencia. O sea, esto nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones, que es precisamente en donde más stops y más pérdidas se tienen. Pero de esto te voy a hablar mucho, mucho, mucho en mi curso y vas a estar bastante entrenado a ver estas cosas. Bueno, y la tendencia bajista muy inclinada sería esta. Así que aquí tienes ejemplos gráficos del mismo gráfico, valga la redundancia, de tendencia alcista y bajista. Y ahora vamos a ver la última, que sería la tendencia lateral. Como ves, aquí hay varios tipos de lateral. Fíjate que el precio, podemos enmarcar estos en un lateral a modo de megáfono, como te he explicado
bueno, pues cuando te he hablado del chartismo, ¿no? Pero que al fin y al cabo los saltos no van por encima de aquí, tampoco van por debajo de aquí, es decir, que para que fuera una tendencia alcista tendría que ser de esa forma, pero aquí como que todo se para en el mismo punto y de aquí no se mueve nada, ¿no? Bien, aquí como ves también tenemos un ejemplo de lateral, en donde los precios, pues por mucho que perforen hacia un lado, pues se vuelven a meter en la zona de donde perforaron y pues vuelven a seguir pivotando en ella, dentro de ella, ¿vale? Aquí tenemos un lateral bastante más grande y bueno, pues prolongado en el tiempo, en donde vemos que no hay ni altos más altos ni bajos más bajos. Por lo tanto, tenemos ahí un lateral, ¿vale? El mercado muchas veces lo vamos a encontrar lateral, pero esto también podemos aprender a, bueno, pues a tradearlo o a identificarlo al menos para saber que no estamos en tendencia. Bien, pues aquí lo voy a dejar. Este es el primer vídeo del curso básico que estoy implementando en mi canal de YouTube para que te familiarices con los temas, con los ejemplos, con, bueno, pues que cuando inicies con una buena base, que veas esto tantas veces como quieras y que sin duda, si tienes alguna pregunta o duda, pues que me la hagas saber dejándomelo en la caja de comentarios, que yo estaré muy encantada de responderte a la pregunta que tú me hagas. Sin más, aquí lo dejamos. Como digo, mírate las veces que necesites este vídeo y te espero en los siguientes que iré subiendo al canal. Un saludo.